Vamos a reanudar con, los trabajos de la jornada, iniciando con la siguiente mesa, que se titula La obligación de los estados de prevenir daños ambientales dentro o fuera de su territorio. Les agradecemos que permanecieran con nosotras y bueno, a continuación y a fin de, digamos, apurar un poco el tiempo porque es una mesa muy grande y de verdad nos interesa escucharles atentamente a todas y todos. Voy a iniciar con las presentaciones. Esta mesa la abre el doctor Guillermo Estrada Adán, quien es doctor y licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, ha realizado diversas estancias doctorales y de investigación en la Universidad de Insubria y en la Universidad Estatal de Milán. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es secretario académico de la Coordinación de Humanidades. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y Male, mil gracias por invitarme y por hacer posible este evento. Yo estoy convencido que la opinión consultiva número 23 va a generar muchísimo ruido en muchos sentidos, todavía en los meses, años por delante. A mis colegas que están en la mesa y a ustedes, por supuesto, que me escuchan, les quiero ofrecer una disculpa de verdad muy sentida. Mal es testigo de ella, que me tengo que ir muy pronto, casi apenas termine, lo cual se me hace desde luego una grosería para mis colegas de la mesa y también una grosería para ustedes. Voy a volver para la mesa de la 1 y ahí podríamos estar conversando. La opinión consultiva número 23, desde luego, les decía, generará mucho ruido. Yo me voy a quedar en 10 minutos analizando el tema de jurisdicción que analiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es menor y porque de alguna manera alimenta o le da cierta congruencia a las respuestas. A la primera, por supuesto, de la primera pregunta quiero decir, y luego a los otros temas que están detrás de la opinión consultiva. Por supuesto hay un tema de interpretación, lo voy a obviar, a mí me interesa muchísimo ese tema, pero no puedo dedicarme para hablar sobre ello. Luego, yo diría si la pregunta de Colombia es inocente. Es decir, yo pongo de inmediato en aviso para saber si la pregunta de Colombia es inocente o, dicho de otra manera, qué está detrás de la opinión consultiva. Y tuvo que ser Guatemala en la audiencia quien dijo que no perdiéramos de vista lo que la Corte Internacional de Justicia estaba resolviendo, o había resuelto más bien en 2007 en sentencia de excepciones preliminares y luego en fondo en 2012 la sentencia de Nicaragua contra Colombia respecto de la soberanía del archipiélago de San Andrés y además de la delimitación marítima en esta parte del Caribe. No es menor. ¿Cuál es el contexto? Esta desde luego es una presunción completamente, desde luego los elementos son considerados a priori, es más para provocar que para decirlo con certeza, pero yo estoy convencido que lo que Colombia quiere es demandar a otro Estado. Lo que Colombia quiere saber, desde luego, no si él está violando derechos humanos en términos de la Convención en su territorio, eso está clarísimo, es decir, no es Costa Rica en el asunto Viviana Gallardo. Colombia no está preguntando sobre un aparato de inversión en sus mares, en sus territorios, porque no tendría sentido la pregunta, sino proyectos de inversión en costas de otros estados que pertenecen a esta zona del Convenio de Cartagena y que de alguna manera dañan, según Colombia, los derechos de las personas, particularmente el derecho al medio ambiente, pero también el medio marino, de los habitantes del archipiélago de San Andrés, que la Corte Internacional de Justicia había declarado en 2007, insisto en excepciones, pero luego en 2012, la soberanía de Colombia. Esto no es menor si lo planteamos como contexto e insisto, es sobre todo una
una provocación. Desde luego la Corte Interamericana no está obligada a pronunciarse ni a resolver sobre esto. Solamente traigo aquella discusión que la Corte Internacional de Justicia en competencias consultivas ha revisado de alguna manera si es dentro de su poder discrecional aceptable dar o no una opinión consultiva. Quizá hubiera valido la pena que esto estuviera en la opinión consultiva de la Corte Interamericana. La opinión consultiva en este marco, en este contexto, está vinculada a dos nociones que han sido estudiadas con profusión en el derecho internacional público, particularmente cuando se estudia al sujeto en relación con otros sujetos igual a él, es decir, frente a otros estados, así como con otros actores del derecho internacional. Y muchos de los principios hoy son reglas jurídicas, se han desarrollado en el marco de relaciones interestatales. Uno de ellos es la jurisdicción o la competencia del Estado. El derecho internacional, primero diré lo que dicen los textos y la jurisprudencia de distintos tribunales, particularmente la Corte Internacional de Justicia, sobre el tema de competencia. El derecho internacional ha distinguido principalmente entre dos tipos de competencia del Estado, lo que denominaremos competencias territoriales y competencias personales. Las primeras están perfectamente vinculadas a espacios geográficos, no hay duda. Las otras a personas. Normalmente los temas de nacionalidad y extranjería se han estudiado a partir de esta competencia personal. No es lo mismo jurisdicción y soberanía para el derecho internacional público. Parecería una obviedad, pero no lo es en la medida y en el contexto en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla sobre la jurisdicción en el artículo 1.1 de la Convención. La noción de jurisdicción o competencia está vinculada a la noción de soberanía, pero no es exactamente lo mismo, pues efectivamente el Estado tiene jurisdicción allá donde es soberano, pero lo contrario no es cierto. Es decir, el Estado puede tener jurisdicción en ciertos territorios donde no hay soberanía. Hay muchos ejemplos donde el Estado no ha sido soberano, pero sí ha ejercido jurisdicción. Por ejemplo, lo digo solamente como ejemplo, los mandatos a los que se refería la Sociedad de Naciones, en donde la Unión Sudafricana, por ejemplo, ejercía jurisdicción en razón de un mandato respecto de un territorio, pero bajo ninguna circunstancia se podía decir que fuera soberano. El sentido del término originalmente es justo ese: un Estado no puede violar, el sentido del término del artículo 1.1, un Estado no puede violar derechos sobre pretexto de que las personas no estén en su territorio. El Estado debe proteger los derechos de las personas que están dentro de su territorio, la redacción original del 1.1, que luego se quita, pero también las que estén dentro de su jurisdicción, porque habrá casos donde no está dentro de su territorio soberano, pero sí bajo la jurisdicción del Estado. Por lo tanto, la noción de jurisdicción de alguna manera encierra la noción del territorio del Estado. Esto es así entonces que un Estado tiene competencia territorial en virtud de un tratado, por ejemplo. Aquí discrepo de la Corte Interamericana cuando dice que un tratado de alguna manera no puede darle competencia territorial a un Estado. Por supuesto que puede hacerlo. La competencia territorial le puede venir al Estado en virtud de un tratado internacional, o también una competencia personal, es decir, nacionalidad. Como regla general, el Estado tiene jurisdicción sobre su territorio y sobre las personas que habitan en él, sean nacionales o no. De manera excepcional, el Estado tiene jurisdicción más allá de su soberanía territorial, particularmente zona económica exclusiva, por ejemplo, y la zona económica exclusiva no es menor. Me adelanto un poco, porque lo que se entiende como zona protegida por el Convenio de Cartagena da ciertos datos, Golfo de México, etcétera, dentro de las 200 millas marinas, dice el tratado. Dentro de las 200 millas marinas significa que está dentro de la zona económica exclusiva de los estados ribereños. Entonces, los estados ribereños automáticamente tienen jurisdicción más allá de su zona contigua y hasta las 200 millas marinas de la zona económica exclusiva, y sobre personas que además no estén en su territorio,
pero que por virtud de ciertos casos tengan competencia, aun cuando estas personas, en virtud de su nacionalidad, por ejemplo, el caso de los buques que navegan con bandera de un determinado estado, pueden andar en otros territorios, incluido en alta mar, pero tiene una competencia personal el Estado. En conclusión, desde esta perspectiva, el 1.1 de la Convención Americana no debería tener absolutamente ningún problema. Los estados deben garantizar y respetar derechos a las personas, esta es una jurisdicción personal amplísima, dentro de su jurisdicción territorial, puede ser dentro del territorio soberano o incluso más allá de él. Contrario a lo que la Corte afirma, la jurisdicción del Estado sí tiene un elemento geográfico fundamental, pero al mismo tiempo un elemento personal. Es más, la competencia territorial por excelencia está perfectamente ligada a la noción de exclusividad en determinado territorio. Me voy a saltar el tema de los daños transfronterizos, porque en estricto sentido el principio de daños transfronterizos no es una regla de extraterritorialidad de la competencia del Estado, sino más bien de las consecuencias de hechos realizados dentro de la competencia territorial del Estado. Caso, por ejemplo, es decir, en distintos casos la Corte Permanente y la Corte Internacional de Justicia se habían pronunciado sobre estos temas de extraterritorialidad y de daños fronterizos, particularmente con Fu, Lotus, etc. La Corte opta por un camino complicado y un tanto confuso, en la que habla de conductas extraterritoriales y no de competencia extraterritorial del Estado. ¿De qué habla la Corte? De cualquier conducta que se puede realizar fuera de su territorio, es decir, prácticamente de todo. La Corte Interamericana, reproduzco literalmente este criterio, estima que una persona está sometida a la jurisdicción de un Estado respecto de una conducta cometida fuera del territorio de dicho Estado, conductas extraterritoriales, o con efectos fuera de dicho territorio cuando dicho Estado está ejerciendo autoridad sobre la persona o cuando la persona se encuentre bajo su control, sea dentro o fuera de su territorio. Párrafo 81 de la opinión consultiva. Y aquí me parece que hay un problema que no es menor en la aproximación de la Corte Interamericana, que introduce la noción de control efectivo cuando no estamos hablando de responsabilidad internacional. Me explico. La responsabilidad internacional del Estado se dispara cuando tenemos un hecho internacionalmente ilícito. Y el hecho internacionalmente ilícito, dice la Comisión de Derecho Internacional, hoy prácticamente una regla consuetudinaria, está ubicado con dos grandes elementos. El primero, la obligación violada por parte de una conducta que puede ser de omisión o de acción. El segundo, la atribución de esa conducta al Estado. El control efectivo que ha sido desarrollado por la Corte Internacional de Justicia y que ha tomado la Corte Interamericana en varias sentencias, la opinión consultiva lo dice, se refiere al segundo elemento, es decir, a la atribución de una conducta para configurar el hecho internacionalmente ilícito que genera responsabilidad internacional del Estado. No respecto del primero, para saber qué tipo de obligación tiene o no un Estado. Para saber qué tipo de obligación tiene o no un Estado, tendríamos que recurrir a las fuentes de derecho internacional, es decir, saber cómo darle contenido a partir de un tratado internacional, de una regla consuetudinaria, etcétera, pero no a la atribución de una determinada conducta. Cuando la Corte Interamericana, en la opinión consultiva, introduce el tema del control efectivo, sinceramente a mí me genera una confusión conceptual digamos, grande, porque pareciera que está hablando de responsabilidad internacional y ese no es el sentido del artículo 1.1 de la Convención. Dice, grosso modo, los Estados tienen binomio de obligación, respeto y garantía de las personas para la protección de los derechos, el respeto y garantía de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. No estoy hablando de responsabilidad internacional, lo que necesito es un concepto amplio de jurisdicción para que el Estado pueda hacer valer, proteger derechos de esas personas que están sometidas bajo su jurisdicción. ¿De qué me sirve decir
que hay control efectivo o no. Pongamos un ejemplo, se decía aquí hace un momento. El Estado típicamente tiene control efectivo en su territorio respecto de las personas. No necesariamente es cierto, porque el control efectivo se analiza para la atribución de la regla en responsabilidad internacional. Lo que tiene el Estado es una competencia territorial en donde es soberano y tiene una competencia personal o extraterritorial dentro de espacios donde no está, digamos, o donde termina el límite territorial. Esta, desde mi punto de vista, confusión entre control efectivo aplicado al 1.1, donde no hacía falta, le genera ciertos problemas en el desarrollo de la opinión consultiva. Particularmente una confusión en la conclusión E y en el inciso H, en la conclusión E y H de la primera parte de la opinión consultiva, que tiene que ver sobre jurisdicción, luego va al párrafo 102, etcétera. La Corte advierte que el ejercicio de la jurisdicción por parte de un Estado bajo la Convención Americana no depende del desarrollo de la conducta estatal en una zona geográfica delimitada. Yo particularmente pienso que sí, que la jurisdicción del Estado está perfectamente determinado por un espacio territorial, no es el único criterio, pero también por un espacio personal. Ahora, les decía, el convenio de Cartagena establece que se incluyen una zona protegida dentro de las 200 millas náuticas. Es cierto que Colombia no es parte de Convemar, de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, pero propio Colombia, cuando hace su solicitud de interpretación, apela al derecho internacional consuetudinario. Hubiera sido importantísimo que la Corte hubiera revisado este espacio de 200 millas en el marco del derecho internacional consuetudinario. Termino. Particularmente creo que el convenio de Cartagena lo que hace es establecer una zona protegida dentro de las 200 millas marinas. Por lo tanto, todos los estados que son parte del convenio tienen jurisdicción sobre su zona económica exclusiva. Y hay otra parte que está dentro de esa zona marina, por supuesto que la tienen. Por lo tanto, la pregunta reformulada de la Corte Interamericana puede responderse de manera muy sencilla desde mi punto de vista. La leo, respondo, me quedo con muchas cosas en el tintero, pero termino. De acuerdo con lo estipulado, es la pregunta reformulada de la Corte. Con lo estipulado en el artículo 1.1 del Pacto de San José, debería considerarse que una persona, aunque no se encuentre en el territorio de un Estado parte, podría estar sujeta a la jurisdicción de dicho Estado en el marco del cumplimiento de obligaciones en materia ambiental. Sí, por supuesto, con base en reglas de derecho internacional y no tanto con la interpretación de la Corte, según su competencia territorial o jurisdicción territorial, por ejemplo, zona económica exclusiva dentro de su territorio y más allá de su territorio, o también según la competencia personal. Y hubiera sido bueno, aunque cita jurisprudencia, incluso Filipinas-China, me llama la atención que cite un arbitraje sobre Filipinas-China, la Corte Interamericana, pero también hubiera sido bueno la opinión consultiva de la Sala de Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Mar, donde justamente habla de esta competencia personal a partir de empresas que patrocina el Estado y actividades en zonas marinas. Era muchísimo más sencillo, la Corte optó por un tema mucho más complicado. Les agradezco muchísimo su atención y perdónenme que me retiro. Gracias. Muchas gracias por su participación al doctor Estrada. A continuación me permito presentar al doctor Douglas Castle, quien es profesor y Notre Dame Presidential Fellow en la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, enseña cursos y publica trabajos académicos en la materia. Además, lleva casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha sido elegido 3 veces por la Asamblea General de la OEA para integrar el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy y, bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. Me encanta estar nuevamente en esta casa de estudios, una de las más importantes del hemisferio y del mundo. Felicito a la UNAM y el Instituto por crear el observatorio. Felicito a Malena y los demás por organizar este foro tan importante y oportuno.
Sí fui elegido 3 veces a la ceja, pero fui derrotado una vez para la Comisión Interamericana y por eso estoy aquí en plena libertad académica. Yo voy a comenzar solicitando la simpatía de todos ustedes, porque en un principio yo me autoidentificaba como abogado de derechos humanos, especialista en materia de derechos humanos. No tenía tiempo para otras materias, derecho del medio ambiente, derecho económico, de inversión, de comercio internacional. Escúchenme, jóvenes, esto es imposible. En el derecho internacional, en el mundo internacional de hoy, todo se mezcla, todo está vinculado entre sí. Entonces, para hablar sobre la materia de hoy, no basta con hablar sobre derechos humanos y medio ambiente, sino tenemos que agregar cuando menos un tercer elemento, desarrollo sostenible, que se discute en la parte primera de la opinión consultiva, con mucha razón. Y también tenemos que pensar en el tema que creo que Daniel va a tocar esta tarde sobre empresas y derechos humanos y medio ambiente y tratados de libre comercio y de inversión. Ahora, en este enfoque tripartita o cuatropartito, si pensamos en qué les importa a los gobiernos, no son los derechos humanos, ni tampoco tanto el medio ambiente. Es el desarrollo sostenible. Y entonces en la Agenda 2030 se habla de los objetivos del desarrollo sostenible sin ni siquiera incluir como uno de ellos los derechos humanos, como debe de ser. Entonces, para nosotros, especialistas en materia de derechos humanos y medio ambiente, es muy importante reconocer la vinculación, la interdependencia entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible, pero recordando que en el mundo real, para los estados, hay un hermano mayor y más importante que es el desarrollo, y los de derechos humanos y medio ambiente son niños chiquitos que sí se pueden sentarse a la mesa, pero que no pueden comentar el bistec principal que se sirve. Ahora, eso también se ve en el hecho de por qué este foro es tan oportuno. Y por 2 motivos más que todo. Uno es lo que se acaba de escuchar ampliamente sobre la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también en el mes de enero salió, después de 6 años de mandato del relator especial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los principios marcos de medio ambiente y derechos humanos. Y estos son principios planteados para todo el mundo, para las Naciones Unidas, a diferencia de la opinión consultiva que tiene que ver con los estados de las Américas. En gran parte, esos principios marcos de Naciones Unidas que acaban de salir son muy paralelas con lo que dice la Corte en la opinión consultiva. Pero hay algunas diferencias importantes que tienen que ver con las prioridades reales de los estados y también con algunos temas jurídicos ya mencionados por el doctor Estrada, con quien estoy en gran parte de acuerdo. No sé, él ya salió. Primero, el tema de si hay un derecho internacional a un medio ambiente sano. En las Américas, la respuesta es bastante fácil. Se incluye en el protocolo de San Salvador y con la opinión consultiva de la Corte se extiende a la Convención Americana y a todos los estados miembros de la OEA en cierta medida. Pero al nivel mundial no es tan claro. Los principios marcos del relator de Naciones Unidas no afirman
que existe en el derecho internacional global un derecho autónomo a un medio ambiente sano. Reconoce en el informe que salió en enero que este derecho a un medio ambiente sano se reconoce en distintos sistemas regionales, en las Américas, en África con la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en más de un centenar de constituciones de países como México, pero que no ha sido reconocido al nivel mundial como derecho internacional. Entonces, él recomienda, el relator John Knox de Estados Unidos, que está terminando su mandato, porque ya cumplió con 2 mandatos de 3 años cada uno, que es el límite, él recomienda en su informe de enero que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas considere la posibilidad de reconocer un derecho a un medio ambiente sano, o en términos de Naciones Unidas y el mandato de él, un medio ambiente, entre comillas, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, fin de comillas. Él reconoce que hay, al parecer, un proyecto de Francia para elaborar un tratado global en ese sentido, pero que la ruta más rápida y tal vez exitosa sería una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, presidida por una resolución del Consejo de Derechos Humanos, tal como se hizo en el caso del derecho al agua. El derecho humano internacional al agua se reconoció por resolución y no por tratado. Y él recomienda que se busque por la vía de resolución. ¿Qué fue la respuesta del Consejo de Derechos Humanos? Se reunió a mediados de marzo en Ginebra para evaluar el informe del relator. Tomaron nota con agradecimiento de sus principios marcos. Decidieron renovar el mandato, no para él, porque no se puede, pero para quien sea otra persona, que tendrá un mandato de 3 años para seguir estudiando el tema de medio ambiente y derechos humanos, y expresaron un enorme silencio sobre el derecho internacional a un medio ambiente saludable. Entonces hay que reconocer que hay una gran diferencia entre el derecho interamericano en este sentido y el derecho internacional global, aun cuando hay una tendencia fuerte con tantos países y distintos sistemas regionales y muchas recomendaciones de los relatores especiales y los comités de Naciones Unidas, que por supuesto no son por sí mismos derecho internacional y no son vinculantes. Hay una fuerte tendencia para reconocer globalmente un derecho a un medio ambiente sano, pero no hemos llegado allí. Pero ustedes sí, en México lo consagran en la Constitución y son estados partes al sistema interamericano. Una segunda diferencia muy importante entre los principios marcos de Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte tiene que ver precisamente con el tema del doctor Estrada sobre la jurisdicción. En los últimos años yo he pasado bastante tiempo en Ginebra trabajando en cuestiones de Naciones Unidas. Entonces, al leer la opinión consultiva de la Corte, afirmando que las personas en otros países afectados por las actividades de, por ejemplo, una empresa de un país están bajo la jurisdicción de ese país, fue para mí algo chocante. Eso no se reconoce para nada en el derecho internacional global. Para dar un ejemplo, eso significa que si la empresa Exxon en Estados Unidos tiene problemas de derechos humanos con sus inversiones en Indonesia, es un caso real,
que los ciudadanos de Indonesia se quedan bajo la jurisdicción de Estados Unidos, primero, y segundo, en materia de atribución, según esta opinión consultiva, si lo entiendo bien, que Estados Unidos puede ser demandado por lo que hace Exxon en Indonesia, por los ciudadanos de Indonesia ante los tribunales de Estados Unidos. Ahora bien, en el mundo internacional se ha dicho que hay la posibilidad, bajo limitaciones, de que un Estado como Estados Unidos ejerce tal forma de jurisdicción, pero para nada una obligación. Pero lo que dice la Corte Interamericana es que sí hay esa obligación, a lo menos en las Américas. Y sí hay esa responsabilidad del Estado. Eso es algo francamente revolucionario en el tema de la jurisdicción obligatoria y la atribución obligatoria. Y por eso yo creo que la primera intervención en este panel es algo muy importante de escuchar. Una cosa es decir que hay jurisdicción personal para personas bajo el control efectivo de un Estado, como por ejemplo personas detenidas por Estados Unidos en Irak durante la invasión de Estados Unidos allá. Eso sí se reconoce en casi todas partes. Pero otra cosa es decir que alguien que no está detenido, que no está limitado para nada físicamente por un Estado, está bajo la jurisdicción obligatoria de ese Estado, que puede ser demandada por los efectos de sus empresas en su territorio, es algo sin precedente en el derecho internacional, que yo sepa, y sorprendente. Y al parecer la Corte Interamericana no estaba consciente de qué tan grande un paso está tomando con eso. Ahora, tal vez es buena idea, pero hay complicaciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, supongamos que el Estado de Argentina, haciendo un balance entre sus obligaciones y sus derechos soberanos en materia de desarrollo sostenible, sus obligaciones en materia de medio ambiente y derechos humanos, decide que la calidad del agua en Buenos Aires tiene que tener no más de, digamos, 100 partes por millón de algún elemento tóxico en el agua. ¿Y por qué dijo eso? Dijo eso balanceando la salud de la gente con el deseo de desarrollo sostenible, con atraer a industrias e inversiones extranjeras. Supongamos que viene alguna empresa de Estados Unidos y Estados Unidos decide regular esa empresa de Estados Unidos diciendo que no, 100 partes por millón no es lo suficiente saludable, vamos a insistir en que sea 500 partes por millón. Y entonces cualquier ciudadano de Argentina puede demandar a esa empresa de Estados Unidos en Estados Unidos por violar la regulación de Estados Unidos. Eso me parece un resultado previsible de la doctrina de la Corte Interamericana en esta opinión consultiva. ¿Y qué va a decir Argentina? Bueno, que no queremos un límite de 500 o 100 o 50. Queremos el límite nuestro, no el límite de Estados Unidos. Todos esos límites reflejan un balance entre desarrollo económico, cuestiones de salud pública. En el territorio de Argentina no tiene Argentina el derecho de decir cuál debe ser el límite. Porque si el límite es demasiado estricto, empresas extranjeras no quieran entrar en Argentina, no quieran invertir en Argentina. Y eso debe ser una decisión soberana de Argentina. Por eso, en el derecho de la jurisdicción extraterritorial, hasta la fecha de hoy, siempre se incluye una condición de que el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial sea razonable. ¿Y qué significa razonable? Significa que hay que tener en cuenta los intereses del país territorial
con los intereses del otro país que pretende ejercer jurisdicción sobre actividades que tienen lugar en el otro país. Esas son tal vez las diferencias más importantes entre los principios marcos de Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Valdría agregar algunos puntos porque no voy a poder catalogar todas las obligaciones de los estados en esta materia porque creo que Mariana ya lo hizo muy bien resumiendo la opinión consultiva 23, que es muy paralela a los principios marcos de las Naciones Unidas. No hay mucho debate en términos de obligación de prevención, obligación de precaución, obligación de cooperación y las obligaciones procedimentales de información, participación pública y acceso a la justicia. Entonces voy a mencionar solamente un par de temas seleccionados. Uno tiene que ver con los límites señalados por la misma Corte Interamericana sobre la responsabilidad del Estado por violaciones de los derechos humanos a un medio ambiente sano cometidas por terceros, por particulares. Y en la práctica estamos hablando de empresas y sobre todo empresas transnacionales. En los párrafos 118 y 120 de la opinión consultiva, yo creo que se puede identificar cuando menos 6 límites en el ejercicio de jurisdicción por un Estado por actividades cometidas por una empresa suya en otro país. Y estos son los siguientes. Primero, que el Estado tenía que saber, o bien sabía o debía saber de los impactos de las actividades de su empresa en el medio ambiente. Segundo, que tenía que haber un riesgo real e inmediato de daño significativo al medio ambiente. Tercero, que este daño, según ese párrafo, se refiere al peligro a la vida de las personas. Tendré una pregunta sobre eso, voy a retomarlo en un momento, pero por el momento en ese párrafo dice riesgo a la vida. Cuarto, que el Estado enviador de la empresa no tomó las medidas necesarias y razonables para evitar o mitigar el daño. 5, que hay una relación de causalidad entre la actividad empresarial y el daño. Y 6, que el daño es objetivamente significativa al medio ambiente. Entonces, esos límites me parecen todos prudentes y valiosos y mitigan en parte el problema de del posible conflicto de jurisdicción entre el Estado territorial y el Estado enviador de la inversión. Pero no llegan, por ejemplo, al problema que señalaba antes yo con el ejemplo de agua en Argentina. Además, sale la pregunta si se necesita un riesgo a la vida o, como se sugiere en otros párrafos de la opinión consultiva, si un riesgo real e inmediato a la integridad personal sería suficiente para que se impone ese deber y esa responsabilidad en los estados. Un segundo tema tiene que ver con el principio de precaución. ¿Hasta dónde llega? Lo que se dice en la Declaración de Río y en otros instrumentos es que cuando hay falta de certeza científica, eso no impide que se tomen las medidas preventivas para daños
al medio ambiente. Es decir, que cuando Donald Trump y sus ministros dicen que no hay una prueba científica 100% de que el cambio climático está amenazando al mundo, yo creo que sí hay, pero ellos dicen que no, que eso no impide que hay que tener medidas preventivas. Pero la Corte va más allá de eso. La Corte dice no solamente falta de certeza científica, sino que dice también que cuando hay indicadores plausibles de daño significativo, que eso basta para que hay que tomar medidas preventivas. Indicadores plausibles es un estándar muy bajo. Es muy protectivo al medio ambiente, pero para quienes afirman que el objetivo del desarrollo sostenible, de la inversión, de la actividad económica también es muy importante. Yo no sé si indicadores plausibles es un estándar lo suficiente alto para hacer un balance entre los distintos objetivos del derecho internacional. Es de notar que la Corte Interamericana no llegó al extremo de decir que el principio de precaución tiene el efecto de revertir la carga de prueba sobre riesgos al medio ambiente, como afirman varios académicos y varias ONGs, pero que fue rechazado por la Corte Internacional de Justicia, y me sorprendió que la Corte Interamericana no comentó más sobre este tema. No sé si Astrid va a comentarlo en su intervención esta tarde. Bueno, hay mucho más que se podría decir, pero mi tiempo me ha pasado, entonces muchas gracias por su participación y por permitirme estar acá. Muchísimas gracias al doctor Douglas por su participación. Debo decir que deliberadamente no mencioné el tema de la Comisión Interamericana porque sigue siendo un tema sensible para el observatorio. Entonces, pero bueno, nos da muchísimo gusto que nos pueda acompañar el día de hoy. Continuando con las participaciones en la mesa, en este momento presentaré al doctor Carlos Reyes Díaz, quien es doctor en Derecho por la UNAM. Actualmente es coordinador del programa de posgrado en Derecho de la misma institución. Tiene 15 años de experiencia docente en esta universidad en materias relacionadas con Derecho Económico Internacional en la Facultad de Derecho. Además es investigador nacional de CONACYT y ha sido panelista del capítulo 19 del Telecán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, primero, ¿sí se escucha? Sí. Quisiera, por supuesto, comenzar también felicitando a los organizadores, al Observatorio del Sistema Interamericano, a Malena. Además, agradecerte la invitación y permitirme compartir estos temas, aunque tengo que decir que en principio me siento un poco advenedizo porque todo el mundo habla el tema de derechos humanos de manera muy como en el mismo idioma. Y afortunadamente el profesor Castle me dio la oportunidad de entrar en estos temas diciendo que justamente hay que involucrar a otras materias para platicar del tema de derechos humanos. Yo platicaré acerca de los temas de derecho de inversionista, derecho arbitraje inversionista Estado y medio ambiente. En realidad es muy poco el tiempo que tenemos y pues vamos a tratar de hacer un resumen de manera muy ejecutiva. Yo quiero decir que en realidad el debate se ha centrado en el tema de los arbitrajes inversionista Estado y medio ambiente de manera reciente. Reciente quiero decir, en las últimas 2 décadas se ha incrementado potencialmente todos los arbitrajes inversionista Estado. A la fecha tenemos más de 800 decisiones, muchas de ellas que tienen incidencia sobre el tema de medio ambiente, pero lo cierto es que el mandato de los arbitrajes no es bajo ninguna circunstancia sobre temas medioambientales. Es cierto que muchas de las decisiones impactan en temas de medio ambiente, pero no es bajo ninguna circunstancia el mandato de los árbitros. Lo cierto es que también la construcción de este derecho internacional, como hemos visto en las anteriores ponencias,
Todos los principios de derecho medioambiental se construyen, digamos, en el ámbito internacional, muchas veces multilateral, pero que en realidad la regulación específica de la protección del medio ambiente le corresponde a cada uno de los estados establecerla. De ahí que existe una completa disparidad de regulación en todo el mundo. Ya lo mencionaba aquí el profesor Castle, en Estados Unidos, particularmente bajo la administración ahora de Scott Pruitt, se ha criticado muy ampliamente la protección que se ha hecho del medio ambiente, pero en otras partes del mundo se ha hecho muy poco esfuerzo. Entonces, hay principios generales de protección del medio ambiente, pero la regulación específica en cada país varía significativamente. Y de ahí precisamente que el debate se centra en acerca de si los arbitrajes y las decisiones arbitrales de inversionista-Estado obstaculizan la protección del medio ambiente. Si las decisiones en aras de proteger los derechos de un inversionista extranjero en un país terminan por repercutir de manera negativa en la protección del medio ambiente. Yo, a riesgo de ser impopular en este foro, creo sinceramente que no es así. Yo creo que en realidad lo que están haciendo los tribunales de inversionista-Estado es aplicar una regulación, sí, completamente debatible, completamente polémica, pero existente en todos sus términos, con todos los más de 3.400 tratados que existen al día de hoy en materia de protección de inversiones. Y lo que está sucediendo en realidad es que los estados, justamente por esa variación que tienen en la protección del medio ambiente, están haciendo una protección defectuosa en muchos ámbitos y excesiva en otros. Hay varios casos, por supuesto, que habría que mencionar. Empezando justamente por algunos pequeños ejemplos. El caso de Danish Bottles en Dinamarca, donde precisamente la legislación danesa permitía el etiquetado de la cerveza y de los refrescos solo si los envases eran retornables y si el importador o la empresa manufacturera tenía el mecanismo que asegurara la recolección y reutilización de dichos envases. El hecho de tratar de ser altamente proteccionista y, desde luego, justificablemente buscar el reciclaje de estos envases, también plausible por utilizar términos que ya se han mencionado aquí, repercuten en el cierre pues, de la entrada de muchas empresas extranjeras y que carecen pues, de la tecnología para desarrollar esto y que, por supuesto, genera monopolios internos que favorecen exclusivamente a empresas nacionales en perjuicio de empresas extranjeras que no cumplen con esos requisitos. Simplemente por decir, la decisión que se dio en el marco de la Unión Europea con la Corte, el Tribunal Europeo, establece que justamente los países tienen derecho a establecer estas restricciones, pero bajo un principio establecido también por el comercio internacional, prestado quizá de otras áreas, conocido como indubio mitius. Dice la Corte, Dinamarca pudo haber utilizado o pudo haber empleado alguna medida igualmente efectiva, pero menos lesiva para los intereses del inversionista, de los demás inversionistas. Entonces, cuando existen alternativas para regular y la protección del medio ambiente, generalmente los estados también tienden a utilizar la más restrictiva del comercio en lugar de utilizar la necesaria, pero menos restrictiva al mismo de la materia. Sin embargo, bueno, sobre estos temas hay que decir que efectivamente muchos de los estados tienen leyes mal pensadas, mal instrumentadas y ejecutadas, tienen autoridades que actúan con excesos o con defectos, y además de que se cometen muchos errores en las decisiones internas. Aún así, el medio ambiente se ha visto recientemente, generalmente el medio ambiente se protege de manera que el inversionista, cuando demanda a un estado, el estado reacciona o se defiende a partir de decir que las medidas que adoptó lesivas para el inversionista fueron en razón de la protección del medio ambiente, lo cual desde luego siempre es válido. Pero en los ejemplos que tenemos, muchos de ellos, hay graves deficiencias, como lo vamos a ver en un momento. Por otro lado,
ahora la protección del medio ambiente se ha visto, por lo menos en estos arbitrajes, a partir de las contrademandas que han hecho los estados hacia el inversionista por violaciones de cuestiones del medio ambiente. Pongo, por ejemplo, simplemente el caso de el lago Agrio. Aquí está. Un caso de 2003 en donde Ecuador contrademanda a Chevron precisamente por que sus actividades en términos de energía contaminan el lago Agrio. Y fíjense ustedes lo que sucede con estas controversias. Cuando empieza una controversia esencialmente o en el fondo con un contenido de protección del medio ambiental, resulta que en el litigio, particularmente, Chevron lo que descubre es, primero, que los abogados de Ecuador contrataron a un ingeniero ambiental para inflar los daños por 6 billones de dólares, que falsificaron un reporte de expertos sobre contaminación de operaciones de Texaco, que pagaron secretamente expertos neutrales para que criticaran a los peritajes designados, que coaccionaron a un juez ecuatoriano para que resolviera a favor de los demandantes en varias etapas procesales, que contrataron a una firma de consultores para que secretamente redactara el reporte de expertos globales que estableciera daños por 16 millones de dólares. Y resulta que entonces cuando la controversia comienza con una protección medioambiental, se transforma en una reclamación estrictamente procesal que termina resolviéndose en última instancia en tribunales estadounidenses que determinan que efectivamente no hubo razones justificadas para poder demostrar muchos de los argumentos de Chevron para estos actos de corrupción. ¿Y el debate de medio ambiente dónde quedó? O sea, la controversia prácticamente se transforma en una controversia de temas procesales y queda completamente sin resolverse acerca de si la contaminación del lago Agrio fue correcta o no en términos concretos. Simplemente por mencionar algunos, les repito, son solamente algunas viñetas. En realidad no pretendo ni mucho menos resolver este tema por esta vía, sino más bien plantear más temas a debate con ustedes. Los 3 casos específicamente que ha tenido México, que han tenido que ver con repercusiones del medio ambiente: Metalclad, TecMed y Abengoa. Muchos de ellos ya han sido tremendamente manipulados. Metalclad ya es un caso que se ha manoseado por muchos años, se ha discutido mucho y sin embargo vale la pena mencionar al menos un párrafo específico. Las medidas más justificables, dice el artículo, aunque el artículo 1114 del Telecam establece la obligación de los estados de proteger al medio ambiente, en realidad, dice las medidas, si las medidas lesivas a los derechos de inversión fueran justificables, las medidas más justificables deben ser emitidas por las autoridades competentes. En el caso de Metalclad, más allá de que este conflicto sobre el depósito de desechos peligrosos en San Luis Potosí, la restricción a los derechos de inversión fue hecha por una autoridad no competente para hacerlo. Entonces, también, otra vez, todo se transforma al ámbito procesal. Si hay o no perjuicio del medio ambiente, ya se había definido en el caso de Metalclad. El Instituto Nacional de Ecología ya había dado su opinión. La Secretaría de Medio Ambiente ya había dado su opinión acerca de no había riesgo de daño al medio ambiente. Estudios de la UNAM e estudios de la Universidad de San Luis Potosí también hicieron su dictamen de que no había daño al medio ambiente. Y la restricción específicamente vino de una autoridad del Ayuntamiento de Guadalcázar en San Luis Potosí. Entonces, cuando la medida que prohíbe es emitida por una autoridad no competente para el caso, entonces genera derechos de inversión. Y el hecho de que el inversionista haya demandado a México no quiere decir que el inversionista sea un enemigo del medio ambiente, ni mucho menos. Se le violan sus derechos de inversión. Y si el Estado se defiende de manera incorrecta, evidentemente tiene que perder el Estado mexicano. Ahora, ¿cómo impacta esto con el medio ambiente? Pues evidentemente la idea era que si se permitía la operación del depósito de desechos peligrosos, iba a tener un impacto negativo al medio ambiente. Casualmente los 3 casos que ha tenido México en este tema han sido sobre los mismos temas. En el caso de TecMed,
que también se trata de otro depósito de desechos peligrosos, pero ahora en la frontera norte del país, estableció que conforme a su derecho, las violaciones tienen que estar establecidas conforme al derecho del Estado, es decir, perdón, el inversionista tiene que acatar los derechos del Estado. Y para ello, el inversionista argumentó que el inversor extranjero también espera que el Estado receptor actuará de manera no contradictoria, es decir, que entre otras cosas, sin revertir de manera arbitraria decisiones o aprobaciones anteriores o preexistentes emanadas del Estado en las que el inversor confió y basó la asunción de sus compromisos y la planificación puesta en marcha de su operación económica o comercial. Es decir, el inversionista tiene expectativas básicas de su inversión, y si el inversionista solicitó el establecimiento de, las autorizaciones correspondientes para el establecimiento de un depósito de desechos peligrosos y las obtuvo de las autoridades correspondientes, un cambio radical de circunstancias implica la violación de las expectativas del inversionista. Más allá de que el Estado tenga la total atribución de adoptar una política pública de protección del medio ambiente, eso no quiere decir que se viole por esa misma razón los derechos de inversión. En el caso de Abengoa, que es el último de los que México ha tenido, que menciono en este momento, se había dicho que no existía ninguna evidencia de riesgo para la salud pública. Y sin embargo, la negativa, esta es una controversia de una empresa igual, de un depósito de desechos peligrosos, pero ahora en Hidalgo, la negativa para la autorización se dio por razones eminentemente electorales. ¿Por qué? Porque fue porque fue origen de promesas de campaña. Entonces, lo que yo veo en esto, evidentemente con la violación de derechos de inversión, es que no es tanto el hecho de que se esté tratando de proteger al medio ambiente. Lo comenzaba diciendo el doctor Castle. El Estado no es naturalmente protector de derechos humanos, tampoco es un protector natural del medio ambiente. Y yo lo que veo aquí es que el Estado ha utilizado la protección del medio ambiente en varias ocasiones como moneda de cambio para poder obtener otro tipo de garantías que no están en estricto sentido en el ámbito de la protección del medio ambiente. Estos tres casos, pues, que por supuesto México perdió, establecen un precedente de que nosotros aquí en nuestro país podemos tratar de hacer toda una defensa completa de la protección del medio ambiente, pero en el momento de regular, en el momento de establecer las disposiciones específicas por las autoridades locales, estatales, federales, se realiza de manera deficiente, se hace de manera incorrecta. Los tribunales en general de arbitraje inversionista Estado han mencionado no el derecho de los estados, sino incluso la obligación de proteger el medio ambiente. Pero incluso para la protección del medio ambiente tiene que tener una justificación o un sustento válido. Aquí se ha mencionado ya en varias ocasiones el tema del principio precautorio. Bueno, para efectos del comercio internacional se utiliza mucho más el principio preventivo, que incluso está establecido en varios tratados en donde se dice solo con evidencia científica podemos argumentar la toma de ciertas decisiones. Ya sabemos que en medio ambiente el principio precautorio se refiere específicamente a esto que ya se ha mencionado antes sobre los indicadores plausibles, que es un concepto altamente subjetivo y que no sabemos en realidad a quién le corresponde definir el estándar. ¿Tenemos que tener un aplausómetro quizá? No lo sé, pero en realidad ahí es donde está el problema. Por último, nada más mencionar que otro de los debates que existe respecto de esto es en el caso de que exista una expropiación, como se conoce una expropiación indirecta, de facto o medida equivalente a la expropiación, se dice, si un país toma una decisión o tiene una política pública de protección del medio ambiente y viola los derechos de inversión, ¿tiene derecho a indemnizar por esos derechos, aun cuando haya sido una política pública correcta?
Bueno, el caso de Compañía de Desarrollo de Santa Elena contra Costa Rica dice que incluso tratándose de medidas adecuadas o medidas de protección del medio ambiente, el Estado tiene la obligación de indemnizar. Por muy plausible que sea la medida o la política pública de protección del medio ambiente, no se puede pasar por alto la violación de ciertos derechos que tendrían que indemnizarse. Desafortunadamente, para el caso de las indemnizaciones, al Estado quizá le sería mucho más fácil no expropiar, pues le sale más caro porque la indemnización generalmente está calculada en miles de millones de dólares. Yo finalmente concluyo nada más diciendo que justo la inclusión de conceptos completamente subjetivos lo único que hacen es perjudicar más la protección de estos derechos que fortalecerla. En el caso de AES contra Hungría de 2010, se determinó que no se violará el estándar de trato justo y equitativo si un Estado ejerce su derecho a legislar y a regular y por ello toma las medidas razonables en dichas circunstancias. ¿Cuáles son las medidas razonables y quién va a decir quién es razonable o cuánto es razonable o no? No sabemos. Desafortunadamente, cuando se habla de la violación de derechos de inversión, no estamos hablando de violaciones contenidas en leyes nacionales. Los principales argumentos de demanda son violación de trato justo y equitativo, violación de protección y seguridad plena, violación de expropiación de facto, que no son derechos contenidos en las legislaciones estatales, son derechos que se han construido en el ámbito del derecho internacional de las inversiones y de los cuales apenas se está delimitando el contorno y los alcances de cada uno de estos conceptos. Perdónenme por irme así a las carreras, pero bueno, la premura del tiempo lo exigía. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias por su participación. Me parece que es una perspectiva un poco distinta a lo que estamos acostumbrados quienes sabemos solamente de derechos humanos, como decía el doctor Casel. Entonces fue muy interesante poder escucharle. Seguimos, a continuación presentaré al doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador de tiempo completo de este instituto, además coordina también de este instituto el área de Derechos Humanos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades del país y ha tenido algunas otras participaciones importantes como perito por la Suprema Corte para casos de pueblos indígenas y derechos humanos. Le agradecemos mucho su compañía y le escuchamos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a los organizadoras por la invitación a este espacio, especialmente a Magdalena Cervantes. Muchas gracias, Male, por darle continuidad a este espacio de reflexión dentro del observatorio. A mí lo que me han solicitado hacer es plantear algunas ideas relacionadas con el contenido esencial del derecho al medio ambiente y obviamente en relación con la opinión consultiva que aquí tratamos. A grandes rasgos, una pregunta que va a estar latiendo a todo lo largo de mi intervención es: ¿puede una persona exigir la paralización de una actividad, por ejemplo, una empresa Metalclad, en tanto que esa actividad, en este caso de contención de residuos tóxicos, afecta mi derecho al medio ambiente? Esa es la pregunta que va a estar latiendo. Y en realidad yo voy a intentar dar respuesta a esa pregunta colocando sobre la mesa cuál es el contenido esencial del derecho al medio ambiente, que hasta ahora teníamos pocos elementos para saber cuál es ese contenido esencial. Por lo tanto, cuando en México y en general en América Latina alguien decía que tenía derecho al medio ambiente, en realidad no sabía muy bien a qué tenía derecho. Seguía siendo una especie de entelequia, aunque aquí ya se ha señalado que ha habido avances significativos en el derecho internacional a partir de los informes del señor Knox, y la opinión consultiva nos da pistas muy relevantes para que hoy podamos decir con mayor claridad a qué tenemos derecho. Y yo lo que voy a intentar explicar, que en realidad no es más que una descripción bastante elemental de la opinión consultiva en el apartado en el que se refiere al tema del derecho, es eso, a qué tenemos derecho. Y por lo tanto, si tenemos derecho y hay una violación de ese derecho, pues lo que en consecuencia se debería de producir es una protección de ese derecho que en un momento dado podría incluso suponer la cancelación de una actividad que está violando ese derecho.
Entonces, bueno, ya no me voy a referir de manera muy detallada a esta relación reciente que se ha ido construyendo entre derechos humanos y medio ambiente, a esto que ya el doctor Castle tocó y puso sobre la mesa, el hecho que a veces sorprende de que en el derecho internacional, sobre todo en el ámbito universal, no hay ningún solo instrumento, ninguna convención que de forma rotunda establezca el derecho al medio ambiente. El ámbito universal ha sido esquivo en eso, lo sigue siendo, ya el doctor Cáceres lo explicó muy bien, en cambio sí en el ámbito regional. Bueno, es verdad que derechos humanos y medio ambiente hoy ya a todos nos parece una relación muy evidente, muy construida, parece casi una obviedad, y sin embargo esto hace 50 años no lo era. Hace 50 años hubiera podido pasar como una ocurrencia el hecho de que los derechos humanos se vincularan con el medio ambiente. Y eso se debe en gran medida a que a principios, mediados del siglo XX, no existía una conciencia colectiva clara, lo suficientemente robusta, demostrada científicamente, de las graves afectaciones que nuestras sociedades industrializadas estaban provocando sobre nuestros entornos naturales. Tuvo que surgir un movimiento político del cuidado de la naturaleza que comenzó a hacer reivindicaciones morales en la década de los 60, en la década de los 70, en relación a la necesidad de proteger nuestros entornos naturales. Un movimiento ambientalista, pero al cual se fue sumando un movimiento indígena, movimientos sociales, movimientos barriales que están sufriendo afectaciones graves sobre sus entornos. Y esas reivindicaciones, que en un principio fueron morales, muy rápidamente comenzaron a traducirse en exigencias jurídicas. No solo es una reivindicación moral, sino hay que empezar a construir las herramientas jurídicas para proteger ese medio ambiente. Y este es el papel de los derechos humanos. Muy fácilmente se produce ese vínculo entre derechos humanos y medio ambiente en ese contexto de politización, en tanto que los derechos humanos han desempeñado históricamente ese papel. Los derechos humanos son herramientas que se ponen en marcha, siempre lo han sido, si ustedes piensan en cualquier derecho, cuando un determinado bien o una determinada necesidad o un interés comienza a ser escaso o comienza a ser amenazado, cuando el agua vemos que se nos acaba, cuando la libertad de expresión empieza a ser restringida, cuando el libre tránsito o el derecho a la reunión de las personas empieza a ser amenazado, surgen, no digo naturalmente, pero surgen reivindicaciones en clave de derechos humanos. Y eso pasó en la década de los 60 y los 70 y sigue pasando, y quizá hoy con mayor intensidad. Y digo con mayor intensidad porque, por lo que también colocaba Carlos sobre la mesa, ¿no? Porque estamos viviendo una etapa que algunos científicos, por lo menos en el campo de la ecología política, están calificando como de crisis civilizatoria. Y es una crisis civilizatoria fuertemente vinculada con el modelo económico que hoy es hegemónico, con el que es dominante. Una crisis civilizatoria que ya nos tiene enfrentando una crisis climática global de tal magnitud que está poniendo en riesgo la vida de especies y está poniendo incluso en riesgo el futuro de ciudades en el planeta. Pero esa quizá no sea la expresión más preocupante y más delicada de este modelo, que es un modelo extractivo, sigue siendo un modelo, es un modelo neoextractivo, que hoy está globalizado, en donde las lógicas de acumulación del norte global van hacia el sur global y convierten a nuestros países en espacios o bien de producción de mercancías porque tenemos mano de obra barata, o simplemente en basureros tóxicos. Es más difícil encontrar en Canadá una minera a cielo abierto como las que tenemos por cientos en este país, en donde se están extrayendo minerales de una forma abusiva, en lógicas de despojo, blindadas por normas locales y también por acuerdos de inversión. Estas lógicas de acumulación de las empresas más poderosas y más potentes del planeta han decidido no someterse a las legislaciones estatales porque les resultan corruptas, torpes, poco confiables. Entonces han creado su propio marco normativo, una lex mercatoria fuera de los estados, con arbitrajes internacionales, en donde, por cierto, Carlos no me dejará mentir, muchos de los líderes de las empresas luego son árbitros en puertas giratorias, en donde quienes están evidentemente determinando las sanciones
son los propios directivos de las empresas en esos cuerpos arbitrales. 3.400 tratados de protección de la inversión. Es un marco global de protección de la inversión que no se somete a nuestras legislaciones estatales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si Metalclad llega a una comunidad, les va a producir un enterramiento de residuos altamente peligrosos y esa comunidad, pues, como creo que haríamos cualquiera, levantamos un movimiento social porque ni se les consultó, se les impuso en decisiones de autoridad que vienen muy desde arriba, o como cualquier presa o como cualquier mina, cuando uno se acerca a trabajar con los movimientos sociales que están enfrentando mineras, pues los megaproyectos aterrizan con esas lógicas de imposición, sin derecho a la consulta, sin información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un movimiento social surge, se activa para intentar exigir consulta, participación, cosas elementales, por lo menos desde el punto de vista de los derechos humanos, y logran bloquear alguno de esos proyectos, esas empresas se van a un panel internacional, acusan al gobierno mexicano y, como en el caso de Metalclad, el gobierno mexicano queda obligado a pagar $16 millones, ¿no? Entonces, fíjense ustedes en qué posición estamos dejando a nuestros estados en relación con ese gran poder económico acumulado del 1% de la población. Son 500 empresas que tienen un capital acumulado de 3.500 millones de habitantes. Más de la mitad, el capital acumulado de la mitad de la población en el mundo hoy está concentrado en 500 capitales, 500 personas, las más ricas del mundo, que son los dueños de esas multinacionales que están aterrizando en nuestros territorios. Entonces, claro, frente a eso, que además, no sé si lo saben, pero ya los científicos están señalando que en el 2050 no va a haber peces en el mar. Se acabaron los peces en el mar. Qué bonito quienes los encontramos, pero nuestros hijos, nuestros nietos no los van a ver. Y en gran medida por la contaminación justamente de envases tóxicos que están flotando. Hay islas de envases plásticos que están flotando en el océano. Y se está hablando también de la sexta extinción de las especies, que parece ser está avanzando a una velocidad mayor que la del cambio climático. De todas las especies visibles, sería la sexta extinción de todas las especies visibles, ahora producida por efectos antropogénicos, no por explosión de volcanes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es el contexto de nuestro planeta en donde se produce esta opinión consultiva y sobre todo en estados del sur global. Fundamentalmente, quienes se van a beneficiar, si es que se benefician de esta opinión consultiva, serán México, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera, que podríamos pensar esta opinión consultiva como un límite desde la perspectiva del derecho humano a esos procesos muy agresivos, neoextractivos que están en nuestros territorios. Bueno, quizá es por eso que el derecho internacional de los derechos humanos no ha reconocido de una forma fuerte el derecho humano al medio ambiente. Y sin embargo, ya se dijo aquí, sí en el sistema regional, en el sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, se reconoce explícitamente el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente sano. También es verdad, están reconocidos en muchas de las constituciones de América Latina, en la nuestra, por supuesto, pero también en la Carta Africana, en la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, en la Carta Árabe, en fin. Ya también aquí se habrá abordado que esta opinión, en el sistema interamericano, no hay sentencias que hayan reconocido de forma autónoma el derecho humano al medio ambiente. Siempre ha sido en vía refleja y fundamentalmente vinculado con el derecho a la propiedad indígena. Esto ya lo deben haber ustedes conversado en los casos de Yanomami, Aguastigni, Sarayaku, etcétera, etcétera. Claude Reyes es en realidad el único caso en el sistema interamericano, si no es así, me corregirán, en el cual el derecho al medio ambiente no queda vinculado con una causa de propiedad indígena. Bueno, es en este marco, es en este contexto en el que aparece la opinión consultiva. Y por eso hay quienes la celebramos, la felicitamos, agradecemos el esfuerzo de haber construido eso. Si ustedes quieren saber a qué tenemos derecho cuando decimos que tenemos derecho al agua, o que tenemos derecho a la alimentación, o que tenemos derecho a la salud, es útil y conveniente ir a las observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde de una forma muy puntual y muy pedagógica se expone a qué tenemos derecho. Eso no había pasado con el medio ambiente, salvo lo que está en los informes de NOx, pero los informes del relator son criterios orientadores de lo que un Estado debe o no debe hacer. En cambio, la opinión consultiva,
como lo ha dicho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para nuestro país. Tanto las sentencias como la opinión consultiva forman parte del conjunto de estándares vinculantes para el Estado mexicano, quien forma parte de la Convención de Derechos Humanos. Y por lo tanto, sí que importa y sí que interesa saber mucho qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a qué tenemos derecho, qué significa el derecho al medio ambiente. Y en este sentido, la Corte ha sido bastante clara y bastante contundente. Tenemos derecho a que existan suficientes recursos. Por lo tanto, es el contenido de disponibilidad que está en todas las observaciones generales. ¿Y a qué suficientes recursos? Al aire, al agua, al suelo, recursos forestales, biodiversidad, recursos energéticos y condiciones atmosféricas. A todo eso tenemos derecho. Y el Estado tiene que garantizar que todas las personas sin discriminación puedan acceder a ese conjunto de recursos señalados y a esa existencia suficiente de esos recursos. El segundo elemento del contenido esencial es la accesibilidad. Eso significa que todas las personas en 4 dimensiones deben tener acceso a ese derecho. No solo que el Estado garantice la existencia suficiente de agua, suelo, etcétera, etcétera, sino que las personas puedan acceder a ello. Acceso físico, eso significa que yo no tenga que ir a 20 kilómetros del lugar en donde vivo para poder respirar un aire de un bosque. Yo debería tener acceso físico a un medio ambiente saludable y lo mismo al agua y a recursos forestales y a biodiversidad, lo cual es un reto enorme, sobre todo en las megalópolis en las que vivimos hoy. Pero eso está establecido en la opinión consultiva. También acceso económico. Eso significa que no quede condicionado el acceso a todos estos bienes por mi condición de clase. Cualquier persona sin discriminación debería de poder acceder a esto que aquí está señalado. Y ese es el tercer elemento, la no discriminación. Y en cuarto lugar, el acceso a la información. Todas las personas sin discriminación deberíamos de poder tener acceso a la información sobre aire, agua, suelo, recursos forestales. Digo esto, por ejemplo, en México, en donde el agua está considerado como un bien de seguridad nacional y entonces la información sobre el agua está reservada porque al ser de seguridad nacional entra en el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información. Entonces los mexicanos no podemos acceder a la información sobre el agua. Bueno, eso se opone a la opinión consultiva, que es vinculante, y por lo tanto yo creo que hoy los mexicanos podríamos perfectamente intentar declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Agua que establece que es de seguridad nacional porque está impidiendo el ejercicio de nuestro derecho al medio ambiente en clave de accesibilidad a la información. El tercer elemento, quedan 2 más y con eso acabo, el tercer elemento es la sustentabilidad. Y eso significa asegurar que tanto la disponibilidad como el acceso sean no solo para nosotros, sino para generaciones futuras. Todas las personas que no han nacido y que van a nacer deberían de poder tener acceso a todos estos bienes aquí señalados. El cuarto elemento es el de la calidad. Y eso significa que de todos estos elementos, aire, agua, suelo, recursos forestales, biodiversidad, etcétera, etcétera, no se puede degradar sus condiciones físico-químicas y biológicas u otros elementos que las hagan aceptables. Esos bienes o esos intereses que están protegidos, esos bienes comunes que están protegidos, deben de tener una cierta calidad. No basta con que yo reciba agua en mi casa si esa agua tiene productos químicos que son peligrosos para la salud, o huele mal, o me puede producir algún daño. Entre paréntesis, el 96% de nuestros ríos están contaminados y muchos de ellos por corredores industriales, como en el caso de Tlaxcala o en el caso del río Santiago, en donde empresas multinacionales que producen computadoras, coches, ropa, están asentados en corredores unidos, están derramando una cantidad brutal de residuos tóxicos que generan cócteles mortales para las personas que viven, digo mortales sin estridencia. La gente se muere como moscas en las riberas de los ríos. Carlos no me dejará mentir, con quien en algún momento intentamos algún esfuerzo de defensa de río en Tlaxcala que produce muertes de niños, sobre todo. El gobierno mexicano, los niños se enferman cuando están expuestos a la contaminación, en primer lugar, del riñón. Entonces, el gobierno mexicano, en el caso de Tlaxcala, ya tiene hospitales para atender enfermedades infantiles de riñón. Y el quinto elemento es la adaptabilidad, que también es muy importante. Eso significa que las personas
y las sociedades no tienen criterios uniformes. Es interesante que la opinión consultiva haya incorporado este elemento. El derecho al medio ambiente exige que los estados no solo se guíen por criterios técnicos de cumplimiento de estándares basados solo en mediciones científicas, sino que adopten, incorporen elementos culturales, contextuales, históricos de los propios pueblos, de las comunidades, para que el derecho humano no se nos convierta en una imposición técnico-científica sobre los pueblos, sino que haya una discusión sobre ello. Bueno, igual que todos y todas las participantes en la mesa, con poco tiempo, muy apretado, pero esperando que estos elementos contribuyan para que sigamos discutiendo el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Gutiérrez. Ahora presentaré a la doctora Marisol Anglés. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Gestión de Conflictos y Mediación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctora en Derecho por el Programa de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante en España, en la cual obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, y actualmente es investigadora de tiempo completo de este instituto. Le agradecemos mucho que nos acompañe y le cedo la palabra. Muchas gracias, Daniela. Pues como todos me sumo a la felicitación de esta iniciativa de abrir a la discusión y a la difusión este esfuerzo de la Corte Interamericana de presentarnos, digamos, yo digo que un trabajo de innovación tecnológica, de técnica jurídica, con todo el esfuerzo que hizo por abordar por vez primera, pues un tema que de alguna manera no se había tratado en este seno, ¿no? A mí me pidieron abordar justamente los temas de principios de derecho ambiental, el principio preventivo y el principio precautorio, que ya de alguna manera Mariana nos desglosó durante la sesión de la mañana. Y entonces yo lo que quiero hacer es como un esfuerzo de conectar un poco esta observación, cómo nos puede servir o cómo la podemos tomar o cómo la leemos a la luz de nuestro orden jurídico nacional, y pensando justo en estas posibilidades de acudir a los tribunales, de estas posibilidades de litigio estratégico en torno a los elementos que nos da esta OCE. Lo primero que quisiera decir es que ya está muy, digamos, muy trabajado que el Corpus Juris de Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un corpus juris específico, no es el derecho internacional público. Tiene su propia médula, que es justamente la dignidad de los seres humanos, ¿no? Y a veces se nos olvida y queremos como tratarlo por igual que las mismas reglas del derecho internacional público. Creo que tenemos que tener claro que es una especie especial con características propias, y que dentro de todo el andamiaje de construcción justamente de este derecho, pues están las reglas que ya se han dicho, ¿no? Expresadas y establecidas en los tratados internacionales, el derecho consuetudinario, por supuesto, la jurisprudencia internacional, pero también los principios generales del derecho, ¿no? Y hago énfasis en ello porque, pues, de lo que hablaré es justamente de los principios. Y si voy a hablar de los principios, quisiera como tener como punto de partida la sustentabilidad. Y la sustentabilidad o el derecho sustentable del que hablamos es un principio, está catalogado como un principio en la Declaración de Río, ya forma parte del derecho consuetudinario, está en construcción. ¿Y por qué en Latinoamérica fundamentalmente, o pues sí, digamos en Latinoamérica, no en los Estados Unidos, estamos preocupados por la protección específica del derecho al medio ambiente sano, a diferencia del orden global o de la comunidad global? Pues porque somos ricos en biodiversidad en la región, ¿no? Tenemos que ver nuestra especificidad para entender por qué estamos preocupándonos de una manera diferente, ¿no?, al resto del planeta. Porque somos ricos en ecosistemas, porque somos ricos en biodiversidad. Entonces, obviamente, somos ricos bioculturalmente, ¿no? Entonces, tenemos una perspectiva de análisis y de arranque diferente que nos hace también tener, pues, formas de responder jurídicamente diferentes. Si nosotros retomamos lo que se ha dicho por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que forma parte de estos principios generales del derecho, pues ya tenemos que de alguna manera también lo retoma la OCE, ¿no?, reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, que son estas normas de interpretación, los principios, pero algo interesante que a veces también de alguna forma se soslaya es el propio contenido del artículo 29 de la Convención Americana, que refiere estas normas de interpretación. ¿Y qué hay en estas normas de interpretación? Pues todo aquello que amplíe la posibilidad de cobertura y garantía de los derechos.
Entonces aquí tenemos pues que no vamos a limitar el ejercicio de los derechos, está de alguna manera encuadrado el principio pro homine, ¿no?, en estas reglas de interpretación. También están los derechos y garantías inherentes al ser humano y que a lo mejor no han sido reconocidas de manera expresa en otros instrumentos, pero que esta es la oportunidad que se nos da para empezar a reconocerlos, así como excluir todo aquello que pueda limitar el ejercicio y el goce de los derechos. Bueno, bajo esta lógica es muy importante también retomar lo que se ha dicho en el seno del derecho internacional, en las sentencias de la Corte Internacional. En el caso de Rin de Hierro, pues aquí se nos dijo que estos principios, independientemente del momento en el que se encuentren ahora, de su estado actual, si forman parte de la costumbre internacional o no, hacen una referencia a la conservación, gestión, prevención y desarrollo sostenible de las generaciones futuras y presentes, por supuesto. Y entonces esto tiene una gran carga axiológica, por supuesto también, pero en realidad creo que si nosotros hacemos un alto y decimos ¿de qué hablamos cuando hablamos del derecho al medio ambiente? Es que en realidad estamos hablando del elemento base para el desarrollo de la vida y de las actividades económicas. No es una cosa ahí verde, ¿no?, de decir, yo soy verde y tomo solamente cosas ecológicas y ahorro el agua. Es el sustento de la vida de lo que estamos hablando. Y creo que no hemos logrado todavía entenderlo. Ni siquiera las empresas tampoco han logrado entender que la materia prima y los insumos de los que dependen para el desarrollo de sus actividades también son y provienen del medio ambiente. Y bueno, entonces les decía, los principios en análisis que retoma o que recupera la OCDE, porque tenemos muchos principios en materia ambiental, sin embargo la OCDE se centra en el principio de prevención, el de precaución y el de cooperación. Yo voy a tratar de hacer un poco un desdoblamiento, la observación es muy buena, le decía a Mariana que felicito el esfuerzo que ha hecho la Corte, ¿no?, y el esfuerzo que ella hizo por explicarlo en la mañana. Digamos que para hacer una primera aproximación lo hicieron muy bien, ¿no? Sin embargo, sí hay algunos matices que me gustaría como que dejáramos a lo mejor para futuros eventos. Primero se habla de la obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención, que habla justamente del deber de los estados de prevenir violaciones. Entonces, si se fijan, el deber de prevención o el principio preventivo, pues está de alguna manera como eje articulador a lo largo de toda la OCDE. Entonces, bajo esta lógica, pues los estados deben adoptar todas estas medidas necesarias para proteger y preservar los derechos que consagra la propia Convención Americana, organizar todas las estructuras del poder público para asegurar el libre ejercicio de los derechos humanos, para asegurar el libre ejercicio. A veces hago énfasis en las palabras porque, como ustedes saben, el lenguaje jurídico tiene mucho que ver con la eficacia de la norma, ¿no? Entonces, no es lo mismo que digamos promover o propiciar que asegurar o garantizar, ¿no? Bueno, cuando hablamos de medio ambiente y derechos humanos, les decía, en realidad también lo reconoce la OCDE, es esencial para el bienestar humano, pero yo me iría un poco más atrás, no solo para el bienestar, para la existencia humana, luego para el bienestar y el goce de múltiples derechos, pues si no estamos, ¿cómo hacemos efectivos los derechos, no? Empezaremos por el principio que está de fondo, que es el principio de cautela o debida diligencia, que es uno de los principios del derecho internacional público, aquí con nuestros internacionalistas, que pues ya se fue Guillermo, pero aquí todavía nos quedan algunos, ¿no? Que también es como la regla, ¿no?, a partir de la cual los estados se deben conducir, y que establece que los estados tienen la responsabilidad de velar que todas aquellas actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros estados o zonas que estén fuera de los límites de su jurisdicción. Esto está reconocido en los principios 21 de la Declaración de Estocolmo y 2 de Río. La OCDE lo refiere como el principio de prevención, pero en materia ambiental está muy trabajada la doctrina como el principio de cautela y el de uso razonable de los recursos naturales, uso soberano de los recursos naturales sin causar daño a otros. Luego el principio precautorio tiene otro andamiaje muy también separado y muy vertical, y aquí les dejo unas notas de dónde están referidos en algunas sentencias de la Corte. Ya se dijo aquí, el principio preventivo lo que tiene como sustento es la evidencia científica. Ante evidencia científica, entonces se tienen que tomar medidas justamente para evitar o reducir los riesgos o los daños. Son riesgos o daños ciertos. No estamos
imaginando o suponiendo. Entonces, este principio preventivo evidentemente es aplicable a las actividades que están a cabo dentro de la jurisdicción de un estado o que puedan causar daños significativos dentro o fuera del territorio del estado origen. Esta figura del estado origen pues ya se trabajó y se mencionó hace un ratito, ¿no? Aquí es importante ver, y también lo decía Carlos, cuando empezamos a utilizar ciertos conceptos como significativos, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué significa significativo? ¿Y quién va a definir qué es significativo? Como se dice aquí, pues será caso por caso, ¿no? Cada estado. Tendremos que empezar a ver aquí. Daño significativo es cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar o que pueda comprometer el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Ya en el caso de Najimarus contra Eslovaquia, contra Hungría, perdón, se había dicho que este daño grave es considerado irreversible, ¿no? Esta gravedad del daño es cuando este daño pueda ser irreversible. A lo mejor nosotros como abogados, pues es fácil pensar, bueno, daño irreversible, muy bien. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista biológico, daño ambiental, en la mayoría de los casos, es irreversible. O sea, volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de que se cause el daño es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué tanto es grave? Otra vez vamos a ir a que esa gravedad compromete el ejercicio de los derechos humanos. Si yo contamino el río al grado tal de que esa agua no se pueda utilizar para el consumo humano, para el riego de los cultivos, para, no sé, X actividades, entonces eso es daño grave e irreversible. Me preocupa un poco esta expresión de irreversibilidad porque materialmente, en materia ambiental, es casi todo irreversible, ¿no? Y bueno, voy a empezar a conectar el mecanismo de evaluación de impacto ambiental, que es el mecanismo por antonomasia en materia de prevención, que está reconocido en el principio 17 de la Declaración de Río y que nos dice que cualquier actividad susceptible de producir un impacto negativo considerable debe de ser evaluado a través de un instrumento nacional, ¿no? Esto de alguna manera nosotros lo tenemos que ir viendo. ¿Cómo lo aplicamos? Por ejemplo, en México, pues tenemos como a esta entidad del Estado, que es la Semarnat o la SEA, a nivel federal, o en las entidades federativas, en la Secretaría del Medio Ambiente, ¿no? Que se encargan de llevar a cabo esta evaluación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Pero me encantó el esfuerzo que hizo la OCDE al desagregar el contenido del estudio de impacto ambiental, ¿no? Y nos dice, tiene que estar implícito en este estudio la regulación, ¿no? En este deber de prevención está la regulación. Y en la regulación está adecuar la normatividad interna para impedir que terceros, nacionales y extranjeros, descuiden o conculquen los derechos humanos, ¿no? Aquí hay que identificar las actividades riesgosas. En el caso de México, evidentemente tenemos salud, la posibilidad de llevar a cabo la fracturación hidráulica, la posibilidad legal de llevar a cabo la captura y almacenamiento de CO2, y respecto de todas esas actividades hay incertidumbre, ¿no? Todavía no se sabe y están reguladas vía impacto ambiental. Entonces uno dice, no, eso tendría que estar vía principio precautorio, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Después nos habla de la obligación de supervisar y fiscalizar, y para ello se habla de mecanismos adecuados e independientes de supervisión, sanción y reparación. Y pues para quienes no lo sepan, en nuestra Agencia Nacional de Seguridad de Protección del Medio Ambiente del sector hidrocarburos, pues la misma agencia es juez y parte, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismo de independencia, de supervisión y sanción hay? ¿Y qué mecanismo de sometimiento a la justicia, ¿no? Después nos habla de requerir la evaluación de estos estudios de impacto ambiental, pues no basta con hacerlos, y para ello en nuestro país se llevan a cabo las manifestaciones de impacto ambiental, que dicho sea de paso la puede hacer cualquiera está en posibilidad de elaborar un estudio de esta naturaleza. Luego es la autoridad la encargada de dar este ejercicio, de llevar a cabo este ejercicio de supervisión, ¿no? de revisión, para establecer las condiciones a las que se van a llevar a cabo o a las que se van a sujetar las actividades para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Así como en aras todo ello de garantizar la protección de los ecosistemas y en su caso la restauración. En México tenemos una ley federal de responsabilidad ambiental, que yo decía que estábamos mejor sin ley que con ley. Imagínense de qué magnitud es la ley, ¿no?
que justifica el daño ambiental. Nos dice, esto es daño ambiental, pero si tienes una licencia, pero si tienes un permiso, pero si tienes una autorización, entonces no es daño ambiental, ¿no? Lo cual es pues muy grave. Ahora, en estas características de la evaluación de impacto ambiental, la OCE refiere que se deben realizar antes de la realización misma de la obra o la actividad, por entidades independientes, pero supervisadas por el Estado, compatible con las obligaciones internacionales del Estado mexicano, incluir la evaluación del impacto social cuando involucre a personas indígenas y valorar el impacto acumulativo. Aquí yo creo que le faltó un poquito a la OCE, porque no basta con valorar el impacto acumulativo, hay que valorar el impacto sinérgico y el impacto residual. No es lo mismo si yo descargo al río cloro y si la empresa de al lado descarga al río ácido sulfúrico y luego la misma corriente del agua mezcla ese cloro y ese ácido sulfúrico y ahora tenemos una nueva sustancia, ¿no? Que no es mi responsabilidad, que tampoco es la responsabilidad del vecino, pero que sí es responsabilidad del Estado determinar esa sinergia para empezar a valorar el impacto que se está recibiendo en ese cuerpo de agua, ¿no? Lo mismo pasa con los impactos residuales que tampoco se mencionaron en la OCE. También otra cuestión que refiere la observación es permitir la participación pública y la de expertos. Yo creo que habría que ir más allá de permitir, habría que ir a garantizar, ¿no? Y además que esta participación tuviera un carácter vinculante. Porque hoy lo que sucede en México vía evaluación de impacto ambiental es una reunión donde estamos todos, donde firmamos que vinimos y gracias. Y todas las observaciones y las aportaciones que hicimos no son vinculantes. Entonces la autoridad si quiere las considera y si no, pues no las considera, ¿no? Otra cuestión es que la OCE refiere al deber de contingencia, ¿no? El deber de contingencia nosotros lo tenemos traducido en la ley a través de diversos estudios de riesgo vinculados con actividades altamente riesgosas, planes de prevención de accidentes, seguros y fianzas, que nos ayuden a, digamos, atender esta emergencia, a dar atención a esta contingencia que pudiese llevarse a cabo. No obstante, con el accidente que tuvimos en Minera México nos dimos cuenta que no hay dinero que alcance en materia de reparación de daños ambientales, ¿no? Entonces hay que acabar con convenios y con acuerdos y con una serie de cuestiones pues, que en realidad no están resolviendo el problema de fondo. La OCE hace alusión a un deber de mitigar daños. Creo que aquí se tiene que desdoblar en el principio quien contamina paga, ¿no? Que de alguna manera está vinculado con esta obligación de todo aquel que lleve a cabo actividades susceptibles de causar daños y que cause daños, pues bueno, si es susceptible tiene esta obligación de prevenir estos daños, pero si ya los daños se materializaron, tiene la obligación de reparar los daños, ¿no? Entonces creo que se quedó como un pasito, ¿no? En la mitigación, hay que ir a la mitigación y hay que ir a la restauración, hay que ir a la responsabilidad. Y bueno, el principio precautorio que ya se ha hablado mucho a lo largo de la mañana, pues como nada más reiterarles que implica esta incertidumbre científica y estas características. A mí me preocupó que usó la palabra de indicadores plausibles, ¿no? Que otra vez vamos a estas subjetividades. Creo que ya el principio 15 nos habla de características de daño grave e irreversible, ¿no? Entonces, bajarlo a un estándar de indicador plausible, creo que ahí habría que afinar un poco, ¿no? La tuerca para que realmente pues, podamos ir avanzando. Justamente la hipótesis de precaución nos coloca ante un riesgo no mensurable de daño, ¿no? Entonces, si hablamos de indicadores plausibles y nosotros nos referimos justamente a, en este caso, con las imágenes del principio precautorio, pues esta fracturación hidráulica, como les decía, no en principio preventivo, sino en principio precautorio, porque todavía no se sabe con certeza científica hasta dónde van a llegar, ¿no? Las fracturas, si se van a contaminar los acuíferos, qué va a suceder con las emisiones de metano. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con los transgénicos, todavía no hay suficiente evidencia científica. Y entonces creo que bajo estas lógicas, en estos conceptos, pues podemos aplicar principio precautorio. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora por su participación. Vamos terminando en tiempo.